Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, les cuento que sigo acá en los Estados Unidos. Ya pronto estoy volviendo a Chile, ya el martes vamos de vuelta, así que con algunos últimos preparativos. Entonces espero la próxima semana poder estar con ustedes en vivo, con las clases y que podamos seguir con la temática. Bueno, en este tiempo vamos a estar considerando el capítulo 19 de la Confesión de Fe de Westminster. Hablamos en la última clase sobre este tema del llamado eficaz, ¿cierto? La justificación, algunos de estos temas centrales en cuanto a la salvación. Y realmente podríamos seguir en eso, podríamos hablar de la santificación, podríamos hablar de algunos otros temas, pero por el tiempo limitado que tenemos, decidí saltar a otro tema, que sería el tema del capítulo 19 de la confesión, la ley de Dios, que sin duda puede ser uno de los temas más controversiales, podríamos decir, para muchos cristianos en cuanto a cuál es el rol de la ley de Dios en nuestra vida, en el cristianismo, qué función cumple para el cristiano la ley. Y bueno, en el mundo evangélico se van a escuchar muchas respuestas, pero la respuesta de este capítulo fluye primeramente de la teología de pacto, ¿ya? Entonces, si se acuerdan, cuando hablamos de la teología de pacto, vimos que toda la historia, ¿cierto? Desde la caída en adelante, todo eso es parte de un solo pacto de gracia. Entonces, Abraham fue salvo por gracia, ¿cierto? David fue salvo por gracia, Moisés fue salvo por gracia. Y por lo tanto, a diferencia de algunas visiones evangélicas, no vemos como la ley en competencia con la gracia de Dios, ¿cierto? Porque si Moisés fue salvo por gracia, entonces obviamente, ¿por qué Dios le va a dar una ley? Ya, si es que supuestamente hay una división o una competencia entre la ley y la gracia que muchos proponen, ¿por qué ocurrió eso? Y bueno, vamos a considerar eso en este tiempo. Entonces vamos a empezar con el punto número 1 del capítulo 19. Dice así: Dios le dio a Adán una ley como un pacto de obras, por la cual lo comprendió a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida si es que la cumplía y lo amenazó con la muerte si es que lo quebrantaba. Y lo dotó de poder y de la capacidad de guardarla. Entonces vemos acá que central a ese primer pacto de obras estaba como condición absoluta obedecer completamente la ley de Dios. Primeramente vemos que Dios le dio a Adán una ley, ¿cierto? Y lo ordenó a obedecerlo. Y la consecuencia de desobedecer la ley de Dios y los mandamientos de Dios era la muerte, finalmente. Entonces, y Adán no estaba incapacitado para guardar la ley. Él estaba capacitado para guardarla, pero también estaba capacitado para quebrantarla en ese sentido. Entonces, vemos como en ese primer momento el pacto de obras dependía de una obediencia completa a Dios de parte de Adán y Eva. Punto número 2, dice: después de la caída de Adán, esta ley continuó siendo la regla perfecta de justicia y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos que contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 para con nuestros deberes contienen nuestros deberes para con el hombre. Entonces, bueno, aquí vemos que la ley, de cierta manera, continuó siendo la regla perfecta, porque
y esto es muy importante, o sea, y podríamos usar más que la ley moral, ya es el lenguaje que también va a usar la confesión y que también podemos usar. Eh, la ley moral de Dios no cambia con el tiempo. La ley moral de Dios en el jardín era la misma, continúa. Y vemos esa ley moral después en Moisés, en el monte Sinaí, en los 10 mandamientos, escrita en 2 tablas. Ahora, esas 2 tablas generalmente se dividen en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos son la primera tabla de la ley y los segundos 6 son la segunda tabla de la ley. Y la división entre esas 2 tablas de la ley no es solo por el aspecto físico, ¿no? O sea, el hecho de que habían 2 tablas diferentes, sino por el hecho del contenido de esa información. Que la primera tabla tiene que ver, como dice acá, con los deberes del, uh, para con Dios. O sea, ¿qué es los deberes que nosotros tenemos para con Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Y la segunda tabla tiene que ver con nuestro prójimo. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? ¿Ya? Entonces, hay una unidad, podríamos decir, en eso. Ahora, cuando Jesús, ¿cierto? Por ejemplo, en Mateo 22, le preguntan cuál es el gran mandamiento de la ley, él dijo lo siguiente, dice, en versículo 36 al 40, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, cuando dice dependen toda la ley, no es que Jesús está estableciendo una nueva ley en ese momento, sino que Jesús está resumiendo los 10 mandamientos. O sea, los primeros 4 mandamientos nos muestran cómo amar, ¿ya? A Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Eso, cumpliendo esos mandamientos, es hacer eso. Y por otra parte, amar a tu prójimo es obedecer los otros 6 mandamientos de los 10. Entonces, Jesús no, y este es un punto muy importante porque es muy común en muchos maestros en el mundo evangélico decir, no, que Jesús estaba en guerra con la ley de Dios, que Jesús vino a establecer una nueva ley o algo por el estilo, pero en todos los casos que vemos, Jesús no está en guerra con la ley de Dios, sino que la establece, sino que la afirma aún más. Y de hecho, eso lo vemos a través de todas sus enseñanzas, en ese sentido. Lo que sí Jesús atacó, en primer lugar, fue atacar la confusión que tenían los fariseos en cuanto a la ley y la manera que la aplicaban. Y muchas veces, por ejemplo, en Marcos capítulo 7 nos habla Jesús de cómo los fariseos tomaban la ley de Dios y la torcían. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Jesús especificó que eso tenía un contenido, o sea, una implicancia económica, entre otras cosas. O sea, que en su vejez, tus padres deberían ser sustentados por sus hijos, básicamente. Pero hablaba de cómo muchos de esos tiempos torcían la palabra de Dios, declarando, no, todo lo que tengo es corbán, es consagrado al Señor y bueno, y por lo tanto no puedo ayudar a mis padres porque he consagrado todo lo mío al Señor. Y era una pillería que usaban para desobedecer la ley de Dios. Y después Jesús dice, y muchas otras cosas como esta hacen. Así que la crítica de Jesús a los fariseos no era que eran muy celosos por la ley. La crítica que Jesús tenía a los fariseos era que ellos inventaban reglas humanas y para evadir y acomodar la ley a su conveniencia, finalmente. Entonces, Jesús acá no está estableciendo una nueva ley. Ya Jesús está resumiendo los 10 mandamientos.
Ese es un resumen de toda la ley y los profetas, de hecho. Y en ese sentido, esos 2 mandamientos son el resumen de todo, y también los 10 mandamientos son un resumen de todo, podríamos decir. Y después podemos entrar a aplicaciones específicas de esos 10 mandamientos a través de las escrituras. Entonces, esos 10 mandamientos son parte de esa ley moral que continúa en cuanto a su validez y en cuanto a establecer los estándares de justicia para las personas en el mundo. Y bueno, acá sección 3 del capítulo 19 nos explica este tema de la ley moral. Dice, además de esta ley comúnmente llamada ley moral, entonces ahí está especificando, agradó Dios dar al pueblo de Israel como a una iglesia de menor edad leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte expresando ampliamente diversas instrucciones sobre deberes morales. En la actualidad, bajo el Nuevo Testamento, todas estas leyes están abrogadas. Entonces, aquí es donde se empieza a hacer esta división o esta distinción, ¿cierto? En cuanto a la ley, se habla de esta ley ceremonial, ¿ya? Y que es dada, dice, a una iglesia de menor edad. En otras palabras, en el Antiguo Testamento había una iglesia, y es un punto muy importante, porque muchos creen que este concepto de iglesia es algo que nace recién en el Nuevo Testamento. Pero esta palabra eclesía, iglesia, era usado en el Antiguo Testamento también. De hecho, cuando, creo que ya mencioné esto, pero cuando los judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, en el tiempo intertestamentario, la palabra cajal, que era congregación, fue traducido eclesía. Entonces, había una iglesia de menor edad en el Antiguo Testamento y que no tenían toda la luz que nosotros tenemos en el Nuevo Pacto, pero sí miraban en fe hacia Cristo y participaban en todas estas ordenanzas que Dios le dio a su pueblo para prefigurar a Cristo, básicamente. Entonces, el valor o el uso de esos rituales que Dios le dio a su pueblo era apuntar a Cristo, a sus acciones, sufrimientos y a sus beneficios. Y también expresaban ciertos elementos morales, pero en la actualidad, bajo el Nuevo Testamento, todas estas leyes ceremoniales están abrogadas. Eso significa que ya no continúan en cuanto a su validez. O sea, el hecho de que Cristo llegó significa que ya no tenemos que sacrificar animales, por ejemplo, porque Cristo fue el Cordero inmolado que murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces no tiene ningún sentido sacrificar animales, que era algo para apuntar a Cristo, si Cristo ya ha llegado. Por lo tanto, desde este punto de vista, todas estas leyes ceremoniales son abrogadas específicamente. Y bueno, ahora llegamos al punto número 4. Dice, los israelitas, como una entidad política, Dios les dio también diferentes leyes judiciales, las cuales expiraron junto con el estado de aquel pueblo. Por lo tanto, no obligan ahora a ningún otro pueblo, más de lo que la equidad general de ellas lo requiera. Ya, entonces aquí este es un punto muy importante, porque, bueno, leímos en el punto 3 que la ley ceremonial queda abrogada, porque apuntaba a Cristo y a sus sufrimientos, a sus beneficios, a su obra, y como Cristo ya vino, ya no necesitamos eso, entonces queda abrogada. Pero ahora se habla de otra serie de leyes, leyes judiciales. Entonces, si se fijan, hemos visto 3 categorías. Tenemos la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Ya hay esta tercera categoría, no dice, fíjense, no dice que está abrogada.
sino usa otra palabra y dice que expiraron con el estado de aquel pueblo. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere que el estado de Israel en el antiguo pacto desapareció como tal, ¿ya? Porque incluso podemos hablar del Estado moderno, pero ese Estado moderno no es una entidad política igual a lo que era Israel, ¿ya? Y ese Estado antiguo de Israel expiró y por lo tanto las leyes expiraron, ¿cierto? Es como si por ejemplo, y bueno, ahora estoy viviendo eso acá, cuando yo estaba en Chile, para entrar a un negocio, yo tenía que ponerme una máscara, ¿ya? Pero ahora en los Estados Unidos ha sido muy interesante, no tengo que ponerme una máscara en ninguna parte. ¿Por qué? Porque las leyes de Chile no aplican a alguien que está en los Estados Unidos, simplemente, ¿cierto? Hay una cierta jurisdicción en un lugar y en otro. Y bueno, de hecho, el martes cuando yo voy a volver, tengo una máscara en la maleta y me imagino cuando llego voy a tener que en el aeropuerto ponerme la máscara porque cambiaron las leyes en ese lugar, ¿ya? Y de la misma manera, como en el sentido técnico, expiró en la nación de Israel, por lo tanto sus leyes expiraron. Pero, dice, por tanto, no obligan ahora a ningún otro pueblo más de lo que la equidad general de ellas lo requiera. Ese último punto, la equidad general, es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que esas leyes fueron construidas sobre los principios morales eternos de Dios. ¿Ya? Dios no fue arbitrario en sus leyes. Cuando Dios le dio leyes a Israel, estaban basados en su visión de la justicia. Dios no le va a dar leyes injustas a las personas, a su pueblo, en ese sentido. Entonces, los principios morales por los cuales fueron, por las cuales fueron establecidas esas leyes, siguen vigentes, ¿ya? Si Dios le dio leyes en contra del robo a Israel, eso es parte esos son temas morales, por lo tanto, no es que ahora es irrelevante para nosotros esas leyes en cuanto al robo. Y tenemos que ver cómo aplican en nuestras circunstancias, podríamos decir. Ahora, y aquí es donde se pone un poco complejo, ¿no? Para muchas personas, porque, y bueno, también es importante entender que la perspectiva que encontramos en la Biblia en cuanto a esta ley de Dios es que iba a ser un modelo para las naciones. O sea, nosotros vamos a Deuteronomio 4:8. Dice, oh, qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo ante ustedes. Entonces, la idea que vemos en ese pasaje es que las naciones paganas iban a mirar a Israel y van a decir, wow, qué increíble, qué Dios tan grande y tan cercano a ellos tienen, que tienen una relación con Dios tan increíble y que también les ha dado leyes tan justas. Entonces, y que esas naciones iban a ser celosos de esa ley. Y bueno, de hecho vemos en pasajes como Isaías capítulo 2, donde las naciones, las profecías que vemos ahí es que las naciones van a fluir a Sion y van a ser instruidos en la ley de Dios. Entonces, Dios sí le dio un modelo para las naciones en ese sentido, a Israel. Pero tenemos que entender que hay cosas que eran particulares a esas circunstancias que no se repiten y esas cosas obviamente pasaron. Pero sí podemos tomar la equidad general de las leyes y aplicarla al presente en cuanto a cuando estamos buscando un estándar para lo que es bueno y justo, y cuando estamos viendo cuál es la visión cristiana de solucionar diferentes problemas en la sociedad, tenemos que
establecer qué es justicia según los parámetros que nos da la ley de Dios en ese sentido. Entonces, un ejemplo de la equidad general, ya que es muy común, podríamos decir, es esta ley sobre poner una reja básicamente en tu techo, ya porque los judíos en la ley de Dios estaban instruidos poner una reja en su techo para que no sean culpables de la sangre de su hermano. En otras, pero ¿por qué? Eso tenía un contexto histórico. Es que en Israel los techos eran planos y las familias cuando terminaba el día se iban al techo a pasar un tiempo con amigos, con visitas y todo esto. Y obviamente si tú tienes un techo plano y no tienes una reja, alguien se puede caer. Y lo que decía la ley es que básicamente si tienes un techo y alguien se cae porque no pusiste una reja, tú eres responsable por eso, básicamente. Ahora, ¿cómo aplicamos eso hoy en día? Obviamente para muchas de nuestras casas no tiene ningún sentido. O sea, podríamos poner una reja como por cumplir en el techo, pero, sí, pero para muchos de nuestros techos nunca nadie se sube ahí prácticamente. Entonces no tiene ningún sentido. Y ahí más que la pie de la letra, más que simplemente poner una reja en el techo por cumplir, lo que aplicaría es la equidad general. En otras palabras, tiene que ver con preservar la vida, con cuidar a las personas que vienen a tu casa. Entonces, por ejemplo, si ahí tienes digamos que tienes una piscina en tu casa, como tienen algunos, ahí quizá, y tienes niños por ahí jugando o animales, ahí sería importante poner una reja alrededor de tu casa para que las personas... ¿What? Sería importante poner una reja alrededor de tu piscina para que no se caiga un niño o un animal, por ejemplo. Y bueno, podríamos dar muchos otros ejemplos, pero vemos como el principio que está en juego es lo importante ahora. Y es por eso que, por ejemplo, Pablo puede mencionar cuando está hablando de los ministros, en ese sentido, él toma la ley sobre los bueyes y usa eso como una aplicación de cómo los ministros merecen recibir el pago por su trabajo, básicamente. Porque lo que aplica en cuanto a la ley de bueyes es la equidad general, el principio general de justicia que es eterno y que no solo, y no simplemente la aplicación a esa situación en particular, ¿ya? Entonces, a eso se refiere este concepto de la equidad general de la ley, ¿ya? Y bueno, ese pasaje el que mencioné tiene que ver 1 Corintios 9, 7 al 11, por si lo quieren revisar después. Entonces, ahora, es importante considerar que no son simplemente consejos, ¿ya? Porque dice, más lo que la equidad general de ellas lo requiera, ¿ya? Entonces, por un lado dice, no están obligados, aparte de la parte a la que están obligados, ¿cierto? Entonces, no es como la ley de Dios en ese sentido, no es simplemente como una inspiración, ¿ya? Como, no es como un buffet que nosotros podemos decir, ah, ya, mira, me gustó esta parte, pero no me gustó esta otra. Entonces, vamos a tomar lo que nos gusta y vamos a dejar lo que no nos gusta. Ese no es el punto. Porque el punto es que hay estándares de justicia que no cambian, ¿ya? Y que son permanentes, y de esa manera los que son permanentes sigue obligando al mundo, podríamos decir. Porque, y esto es muy importante, estamos en una sociedad que tanto habla de justicia social y de un montón de cosas, pero pocas veces esa justicia tiene que ver con los mandamientos de Dios, lo que Dios
ha establecido en su palabra, porque honestamente pocos cristianos estudian los mandamientos de Dios y pocos cristianos conocen su ley y mucho menos han considerado de cómo podría aplicar dado nuestros contextos y nuestras circunstancias hoy en día, ¿cierto? Entonces, este es un tema que sin duda genera mucho o debería generar mucho más interés y también es un tema que no es tan sencillo en ese sentido. Ahora, uno de los problemas que muchos se enfrentan al acercarse a la ley de Dios, y francamente, esta es una de las razones porque muchos son muy rápidos en echar a un lado la ley de Dios y decir, no, estamos en el Nuevo Testamento, no se preocupen, ya no es importante, ya no son importantes estas cosas. Es porque la ley de Dios en muchos casos es bastante, nos parece severo en cosas que nosotros hoy en día no consideramos muy importantes. Entonces pensamos en temas como el adulterio, en temas como la fornicación, en temas como la homosexualidad y todas estas cosas. La ley de Dios es bastante severa en esos temas. Y nosotros en nuestros tiempos pensamos, o sea, ¿para qué andamos con cosas? O sea, la ley de Dios en muchas de esas cosas manda pena de muerte, ¿ya? Y nosotros inmediatamente lo descartamos, decimos, no, bueno, eso era para esos tiempos. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es, bueno, ¿y por qué era para esos tiempos y no ahora? O sea, ¿qué parte de eso, qué tan diferente es el adulterio en Israel hace 2500 años? ¿Por qué es una situación tan diferente eso al adulterio en el 2022 en Chile? Obviamente es bastante comparable, ya no es que hay una circunstancia, no sé, diferente en esos tiempos que ahora en cuanto... Ahora, lo que sí es diferente es que la degradación moral de nuestra sociedad, o sea, socialmente las personas en cuanto a la moralidad sexual, vivimos en tiempos bastante confundidos, ¿ya? Entonces, eso sí es diferente, pero lo que no es diferente es lo vergonzoso y atroz que son esos pecados y crímenes a los ojos de Dios. Ahora también ahí hay que hacer una diferencia entre los pecados y los crímenes, porque no todos los pecados, o sea, todos los crímenes son pecados, ¿ya? Pero no todos los pecados son crímenes, ¿cierto? Por ejemplo, tener rencor contra tu hermano en tu corazón es un pecado, pero no es un crimen, ¿entienden? No es algo que un policía te puede llevar preso porque tenías rencor en tu corazón contra tu hermano, ¿ya? Los crímenes tienen ciertas características y esas características son dictadas por la palabra de Dios en ese sentido. Entonces es importante por ese lado reconocer las diferencias entre pecados y crímenes y reconocer que, claro, hay ciertas cosas que caen bajo la jurisdicción de la ley civil, otras cosas que caen bajo otras jurisdicciones. Entonces, por ejemplo, un niño que se porta mal, eso cae bajo la jurisdicción generalmente de la familia, ¿ya? Hay ciertas cosas que caen bajo la jurisdicción de la iglesia, ¿cierto? Existe o debería existir la disciplina eclesiástica. Y por otra parte, existe la disciplina jurídica, podemos decir, o del Estado. Ahora, Pablo en Romanos capítulo 13 nos dice que el Estado es es un ministro de Dios, ¿cierto? El gobernante civil es un ministro de Dios. Y como ministro de Dios, ese gobernante está bajo un cierto deber de legislar y de actuar según la justicia. Y la justicia se define según la palabra y los mandamientos de Dios, simplemente. Y por lo tanto, la palabra de Dios pone límites en ese magistrado. No es que puede hacer lo que se le da la gana.
Y también es muy importante, y aquí es donde quizá esto es uno de los elementos más controversiales para muchos y tiene que ver con los castigos dictados en la ley de Dios, que muchos a veces ven como severos, pero son importantes porque esos castigos nos plantean lo que es un castigo justo, porque claro, uno podría, por ejemplo, estar de acuerdo con muchos y decir, no, si esto es pecado, o esto incluso es un crimen. Uno podría decir, ya, robar es un crimen y robar también es un pecado. Pero la próxima pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y qué tan severo es robar? ¿Ya? Porque alguien se robó un pan, ¿deberíamos matarlo? ¿Ya? O porque alguien se robó un pan, ¿deberíamos cortarle la mano? Por ejemplo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y ahí es donde se pone un poco enredado para muchos en cuanto a definir estos asuntos. Y es por eso, en mi opinión, que es importante tener un conocimiento de la ley de Dios, cómo es que Dios lo establece en su palabra. Y por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 2, bueno, versículo 1 y 2 y 3, vamos a leer, dice, por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya, esto es importante porque el punto central acá no es tanto la ley, pero usa la ley del Antiguo Testamento como un ejemplo y específicamente los castigos. Dice, por si la palabra hablada por medio de ángeles, eso se refiere a el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y a los mandamientos. Y dice, resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. O sea, cuando Dios estableció en su ley retribuciones o castigos, era justo, ¿ya? No era algo simplemente temporal. Entonces nos estaba dando una imagen de justicia y cómo eso se ve. Entonces, por ejemplo, en el ámbito del robo, la ley de Dios no llama a meter las personas en una cárcel, por ejemplo. Tampoco llama a cortarles la mano, sino el principio que vemos a través de la ley de Dios en cuanto a eso es la retribución. En ese sentido, o sea, están llamados a retribuir lo que ellos básicamente robaron en ese sentido. O sea, y no solo lo que robaron, sino a veces 2 o 3 veces lo que robaron. Entonces, si robaron un auto, no es simplemente devolver un auto, tienen que devolver 2 o 3 autos. Y ellos no están libres hasta que ocurre eso. O sea, están obligados a hacer eso. Ahora, ¿qué pasa en nuestros tiempos modernos que nos creemos tanto más sabio que Dios y su palabra? Bueno, los encerramos en una caja, ¿cierto? En una jaula, a un reformatorio supuestamente, donde pensamos que vamos a reformar a los criminales supuestamente, pero finalmente no se hace justicia, porque lo único que ocurre es que tratamos a las personas muchas veces como animales en una jaula y terminamos, las mismas víctimas terminan sin un auto, por ejemplo, y terminan simplemente sustentando, la sociedad termina sustentando a este criminal para encerrarlo en una jaula y vivir ahí por muchos años. Entonces nunca reciben la dignidad de poder pagar por su crimen realmente, simplemente son encerrados y apartados por un tiempo de la sociedad. Y bueno, todo eso se debe al rechazo de una visión bíblica del crimen y del castigo, básicamente, y tienen una visión humanista en nuestros tiempos. Así que es un tema
muy importante y es un tema el que nosotros como cristianos tenemos los principios en la palabra de Dios, pero como no lo conocemos o no lo hemos considerado muchas veces, no damos ese tipo de respuestas. Entonces, es muy importante considerar la equidad general de la ley, porque recordemos que estas cosas son aplicaciones de la ley moral. Entonces, en la ley moral, en los 10 mandamientos tenemos no robarás, ¿ya? Pero eso no nos dice específicamente, si nos guiamos solo por ese mandamiento, no nos dice si los específicos, o sea, ¿y qué pasa si alguien roba? ¿Y qué pasa si hay una segunda persona que no robó directamente, pero ayudó al que estaba robando? ¿Y qué pasa si esa persona que robó nunca encontramos lo que robó? Y un montón de otras situaciones. Y tampoco nos da un castigo justo, o sea, si nos guiamos solo por los 10 mandamientos, no nos dice cuáles serían las consecuencias específicas que debería esperar el ladrón. Entonces, en ese sentido, el resto de la ley de bueyes y de esto, si alguien roba un buey, etcétera, etcétera, es una aplicación de la ley moral, de los 10 mandamientos en un sentido práctico. Así que es importante entender eso cuando estamos leyendo muchos de estos mandamientos. Ahora, hay otros mandamientos que estaban limitados y a solamente la realidad de Israel. Por ejemplo, la ley de jubileo, donde cada 7 años las deudas eran restauradas y en el año 50 se devolvía todas las tierras que se habían vendido y todo lo demás a los dueños originales. Y es interesante porque muchos quieren aplicar eso hoy en día porque creen que es una especie de visión casi socialista, pero en realidad no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con el propósito de Dios específico de mantener a Israel en la tierra hasta que llegara el Mesías finalmente. Y después Jesús, cuando lee estos textos en Isaías, dice que él vino a traer el jubileo, de cierta manera. Entonces, esa ley de jubileo no es un aspecto permanente de la ley, es un aspecto específico, que era para esos tiempos y para esa circunstancia. Entonces, hay situaciones así, obviamente hay muchos otros ejemplos que podríamos dar, este es un tremendo tema, pero lo principal que vemos en todo esto tiene que ver con ese punto, que esa ley tenía un contexto específico en muchos casos y que en algunos casos sí, en otros casos no es comparable y traducible a nuestros tiempos en cuanto a su equidad general en ese sentido. Entonces, ok, vamos a seguir acá al punto, al punto número 5. La ley moral obliga por siempre a todos, tanto a los justificados como a los que no lo son, a que se le obedezca. Esto no solo con respecto al contenido, sino también con respecto a la autoridad del Creador, quien la dio. En el Evangelio, Cristo en ninguna manera disolvió esta ley, sino que más bien reforzó la obligación de cumplirla. ¿Ya? Entonces, la ley moral, que son estos principios eternos, obliga a todos, ¿ya? Los justificados como los no justificados. O sea, alguien si dice, no, bueno, tú eres cristiano, entonces para ti es malo robar, pero yo no soy cristiano, así que para mí no es malo robar. Eso no los exime de tener que obedecer la ley y de las consecuencias de desobedecer la ley, ¿cierto? El robo sigue siendo un problema si eres cristiano o no cristiano, porque este es el universo de Dios. Y Dios establece las reglas, no el hombre. Por más que el hombre pueda negar a Dios y todo lo demás, no deja de ser su universo. Y no deja de ser su mundo.
Entonces es importante entender que la ley de Dios es universal en ese sentido y no hay ninguna nación que tiene el derecho de decir, no, nosotros acá no aplica la ley moral de Dios, o sea, están en rebelión contra Dios cuando lo hacen. Entonces, todo esto de promover el mes del orgullo y la bandera gay que hacen muchas naciones, incluyendo los Estados Unidos, ¿cierto? Fui a la embajada de los Estados Unidos hace unas semanas y había una tremenda bandera del orgullo gay pegado en la entrada. Eso es una blasfemia en contra de Dios, ¿ya? Y una blasfemia en contra de su ley. Y no porque los Estados Unidos dicen, no, no somos una nación cristiana, quedan libres para blasfemar la ley de Dios en ese sentido. Y por lo mismo, nosotros llamamos a los individuos, pero también a las naciones, hacemos un llamado a que se arrepientan, ¿ya? Entonces, es importante entender ese rol de la iglesia profético en la cultura, en el mundo, y solo podemos cumplir ese rol si es que existe una ley moral universal de Dios que aplica a todos y siempre, podríamos decir. Punto número 6 dice, aunque los verdaderos creyentes no están debajo de la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por ella, sin embargo, es de gran utilidad para ellos como también para otros en cuanto a la ley como regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y su deber les dirige y les obliga a caminar de acuerdo con ella, descubriéndoles también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, de sus corazones y de sus vidas. De manera que, examinándose mediante la ley, lleguen a una más completa convicción de humillación y aborrecimiento debido a sus pecados, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Desobediencia es igualmente de utilidad a los regenerados para restringir sus corrupciones, ya que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrarles lo que merecen sus pecados y cuáles son las aflicciones que esperan por causa de ellos en esta vida, pese a que están libres de la maldición que les amenaza la ley. De la misma manera, las promesas de la ley les muestran la aprobación de la obediencia y las bendiciones que pueden esperar cuando la cumplen, pero no como debido a ellos por la ley como pacto de obras. De manera que si una persona hace lo bueno y deja de hacer lo malo porque la ley lo alienta y lo uno y lo desalienta es de lo otro, ello no es evidencia de que está bajo la ley y no bajo la gracia. Y bueno, esto, en otras palabras, la ley tiene utilidad para el creyente. Y aquí es donde la tradición y la visión reformada y la visión de Westminster se aleja de algunas otras visiones, porque hay algunos cristianos que dicen, bueno, sí, la ley tiene utilidad, pero solamente es útil para mostrar mi pecado y llevarme a buscar a Cristo. Más que eso no tiene utilidad. Ahora, el Westminster sí dice eso es parte de la utilidad de la ley, pero no es la única. La ley también es útil para mostrarme cómo debo caminar como cristiano. O sea, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios me muestra cómo debo tratar a mi esposa, cómo debo tratar a mis hijos, cómo debo interactuar, debo cumplir mis promesas, mis acuerdos, no soy libre de simplemente no hacer lo que fue acordado, ¿cierto? Todas esas cosas me enseña la ley de Dios. Entonces sí es útil para el creyente, incluso después de llegar a Cristo. Y es el Espíritu Santo que va confirmando esa ley de Dios en nuestros corazones. Cuando la leemos y podemos decir junto a David, ¿cierto? En el Salmo 119, que amamos los mandamientos de Dios, amamos sus estatutos, cuando conocemos a Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces tiene esas dos funciones, sí nos apunta a Cristo, sí, pero también
nos muestra cómo debemos vivir en esta vida de una manera que honra a Dios, obedeciendo sus mandamientos en ese sentido. Pero también tiene una tercera función la ley, y eso que es útil para el magistrado civil para restringir la maldad en el mundo, o sea, por temor a las consecuencias de quebrantar la ley. Ok. De las consecuencias de quebrantar la ley, en ese sentido ayuda a restringir el mal, porque obviamente en una nación donde el crimen es castigado y severamente y según los mandamientos de Dios, no de una manera arbitraria, bueno, los criminales van a pensar dos veces antes de cometer sus crímenes porque van a llevar consecuencias en ese sentido. Por esa razón es tan importante entender que la ley de Dios tiene varios usos para el cristiano, pero también para la sociedad en ese sentido. Ahora, obviamente, una sociedad que no honra a Dios no va a honrar su ley, ¿cierto? Entonces nosotros no creemos que el vehículo de transformación de la sociedad es la ley de Dios, sino el evangelio. El evangelio es lo que transforma los corazones, pero si una nación es transformada por el evangelio, esa nación va a exhibir los mandamientos de Dios, va a adoptarlos como propios en ese sentido. Y eso es lo que hemos visto que ha pasado a través de la historia. Hay un libro muy bueno de Vishal Manglawari, se llama el hermano, un filósofo indio que se llama El libro que creó tu mundo, me parece que se llama la versión en español, y cuenta sobre la influencia de la Biblia en la civilización occidental, porque la civilización occidental en gran parte fue construido a través de naciones paganas volviéndose cristianas, ¿cierto? Entonces pensamos en los anglosajones, ¿cierto? En el rey Alfred, ¿cierto? Y el rey Alfred empezó cuando fue rey de los sajones, empezó a tomar los mandamientos de Dios, en muchos casos directamente de la Biblia, y aplicándolos al establecer el concepto legal de su nación. Y hay un montón de temas ahí, por ejemplo, la idea bíblica que encontramos en la ley de que se necesitan 2 o 3 testigos para establecer un crimen. O sea, no es que una persona puede venir y acusar de algo y si no hay otros testigos. Ideas sobre la presunción de la inocencia, que alguien es inocente hasta ser probado culpable. Todo eso son conceptos cristianos, bíblicos, que entraron a los conceptos legales de la civilización occidental gracias a la influencia de la Biblia. Y hay un montón de otros que podríamos mencionar. Entonces, obviamente, cuando una nación es transformada por el Evangelio, lleva a desear tener justicia en acuerdo con los mandamientos de Dios. Entonces, eso es un punto muy importante. No, pero el hecho de que estamos guardando la ley de Dios no significa que estamos bajo la ley y no bajo gracia, porque la ley no es un medio de justificación, ¿cierto? No, nadie puede ser justificado ante Dios por medio de la ley. No hay suficiente... no podemos guardar la ley de tal manera de no necesitar el sacrificio de Cristo para ser salvos en ese sentido. Pero en el sentido de que la ley es útil, incluso para el cristiano y para la sociedad, eso es claro y es algo totalmente bíblico, aunque como mencioné, algo controversial para muchas personas hoy en día. Muy bien, vamos al último punto, el punto número 7, dice, los usos de la ley mencionados anteriormente no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerden dulcemente con ella, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del humano
del ser humano para hacer libre y alegremente lo que la voluntad de Dios revelada en la ley requiere de él. Entonces, en otras palabras, lo que acabo de decir, o sea, cuando conocemos a Cristo, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos gozamos en los mandamientos de Dios, ¿cierto? Mira lo que dice Ezequiel 36:27, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongas por obras. ¿Ya? Entonces, cuando conocemos a Dios, buscamos obedecer a Dios, buscamos guardar sus preceptos y es bueno lo que encontramos en sus mandamientos. Ok, hermanos, bueno, esto quizá es un poquito más breve de lo normal, pero me encantaría poder compartir con esto un poco en vivo, porque me imagino que hay muchos temas más que podría tocar y probablemente hay varias cosas que tendría que aclarar. Entonces quizás, bueno, la próxima semana estaré haciendo esta clase en vivo y directo, así que si tienen algunas preguntas sobre esta o las clases anteriores, podemos empezar quizás hablando de esto, así que pueden traer algunas preguntas anotadas y después vamos a, si es que nos da el tiempo, hablar de algún otro punto de la confesión. Pero espero que esta breve introducción al capítulo 19 haya sido de edificación y les animo a seguir estudiando durante la semana y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.